8 de la noche con 19 minutos. Vamos a la charla esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias. Y es un gusto recibir a Héctor Castelán Torres, quien es comandante de la División de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Comandante, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Como ya mencionó, pues mi nombre es Héctor Castelán. Me especializo en delitos de alto impacto como fraude y extorsión, para comentarle esta noche a la ciudadanía que obviamente el delito de extorsión telefónica tiene una finalidad, que es obtener dinero rápido y fácil. ¿Cómo lo hacen? Mediante una llamada telefónica en el cual se somete psicológica y mentalmente a la víctima. Muy bien. En cuanto la víctima está sometida psicológica y mentalmente, es tierra fértil para los extorsionadores. La verdad que a la ciudadanía no se le culpa de nada porque son muy hábiles en envolver a la ciudadanía para lograr su objetivo. ¿Cuál es? Me va a preguntar. Claro. Es que haga un depósito bancario, pero le dejo que me pregunte. Sí, mire, comandante, digo, el tema, sin duda, usted ya lo ha mencionado, es el fraude, ¿no? El fraude que se puede dar a través de la extorsión telefónica. Empezaríamos, ¿cómo detectar? Porque definitivamente hay mucha gente mañosa, mucha gente ya mal vivida y preparada, sobre todo, para poder extorsionar y lograr su cometido. Generalmente recibimos una llamada en donde aparentemente algún familiar, algún conocido, lo tienen secuestrado, lo tienen detenido. Son de las llamadas más comunes. Ustedes, a través de esta área de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿han detectado otros modus operandi? Son varios modus operandi. Podría decir que son más de 7, pero usted está mencionando uno de los más recurridos, que es el que un extorsionador se hace pasar por víctima, en que es el que más tenemos nosotros registrado. ¿Qué pasa? Del otro lado de la bocina hay una voz que está llorando angustiada, diciendo, mamá, papá, me están secuestrando. Y nosotros inconscientemente, como ciudadanos, como víctima, damos el nombre. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre asocia la voz que pide ayuda con un familiar del mismo sexo o del otro que nosotros tengamos en casa. Entonces decimos, ¿eres tú, Laura? ¿Eres tú, Héctor? Y de ahí se agarra el extorsionador, es muy hábil, ya caímos en su terreno. Esa es una. El otro, tenernos investigado. Usted me preguntó, ¿cómo detectarlo? Ellos no nos dejan hablar, no nos dejan razonar. Hablan como merolicos, se hacen pasar por células del crimen organizado y que utilizan, para hacer más creíble la situación, usan LADAS 33, que es Guadalajara, usan la LADA 44, que es de Michoacán, las de la zona norte del país, 66, que es Sinaloa, lo que es Las Bajas, del otro lado lo que es Tamaulipas y Nuevo León con el 81, lo de Guerrero, que son 747, 744, y la 55 también. Son LADAS que usan generalmente que nosotros podemos detectar y siempre nos llaman diciéndonos que ya nos tienen investigado, que nuestro hijo está secuestrado. Lo tratan de aislar. Cuando es eso, ¿cómo lo aprovecha el delincuente? En horarios laborales y en horarios escolares. ¿Por qué? Porque en los horarios laborales y en los horarios escolares es cuando no nos permiten, sobre todo en escuelas y en algunos empleos, utilizar los teléfonos, y de ahí es donde se agarra el delincuente. Comandante, a manera de sugerencias, a manera de recomendaciones, precisamente para no ser víctima de una extorsión de este tipo, podríamos mencionar que si no conocemos el número telefónico que está sonando o que están marcando a nuestro celular, no contestar sería una... Es un mito, le voy a decir por qué. Porque del otro lado de la línea telefónica no conozco hasta el día de hoy a alguien que le hayan hecho daño, y tampoco hackean los teléfonos y tampoco le meten virus. Podemos tomar la línea, pero tenemos que ser conscientes que debemos razonar y escuchar lo que estamos oyendo del otro lado de la bocina. Aunque no ubiquemos, no conozcamos la línea. No pasa absolutamente nada. Incluso va a haber números que dicen número fuera de zona o de área. O privado. Número privado o desconocido. No pasa nada, tómenlo. Muchas veces son de bancos o que le están ofreciendo algún servicio. Y a propósito de eso,
los extorsionadores no siempre a la primera vez nos extorsionan. Nos llaman ofreciéndonos un servicio, son muy hábiles. ¿Quiénes son tierra fértil para sacar información? Son sacarnos los de la tercera edad y los menores de edad. Okay. ¿Cómo hacen los extorsionadores? Tienen bases de datos que han conseguido de forma clandestina y como por ejemplo nuestra línea telefónica está registrada a nombre de alguien. Así es. Y agarran algún municipio y dicen, ahora me toca molestar a los de Tetla. Y ahí en tal comunidad de Tetla, pues Juanito Pérez, su teléfono, le marcan y preguntan. Y contesta la esposa, oiga, ¿no está Juanito Pérez? No, mi esposo ya fue a trabajar. Y ahí empieza la extorsión, son muy hábiles. Nosotros estamos dando información y pie a eso hay que evitar. Evitar dar datos si no conocemos quién está del otro lado de la línea telefónica. Lo más recomendable es no dar información personal. Así es. ¿Qué pasa cuando nos llaman a nosotros? Siempre nos llaman y nos dicen, ¿quién habla? Oye, estás hablando a mi línea, el que tienes que identificar eres tú. ¿Qué le recomiendo a la ciudadanía en estos casos? Si no conocemos el número, decirle, ¿a quién busca? Busco a Abraham López. Bueno, deme su nombre completo, con apellidos, número telefónico, y cuando vuelva la persona, si lo conoce, se va a contactar con usted. Se acaba, fin de la... Esto que acaba usted de mencionar, comandante, me da a pensar que lo importante en una llamada como estas es mantener el control, tener el control de la llamada y no caer al revés, ¿no? Que nos quieran controlar y nos empiecen a sacar información, nos empiecen a amedrentar y ya caigamos en su juego. Si nos someten psicológicamente, estamos perdidos. Vamos a terminar, generalmente piden cantidades estratosféricas y se conforman hasta con 500 pesos. Y nos vamos a dar cuenta con muchos ciudadanos que no me dejan mentir que así ha sucedido y después se dieron cuenta que su hijo estaba bien. Lo que les recomiendo principalmente, cuelguen la llamada. Colgando la llamada, cuando ustedes se dan cuenta que es extorsionador o que las cosas no van bien, terminen la llamada y la primera situación que debemos hacer es anotar el número telefónico que nos llamó, el horario y la fecha para una posible investigación posterior con nosotros. Eso nos ayuda a reportarlo al 089 para alimentar nuestra base de datos que tenemos en C4 para poder eficientar el servicio a la ciudadanía. ¿Habrá que reportarlo posterior a esta situación, comandante? Así es muy importante reportar los números porque eso alimenta la base de datos nosotros y podemos dar un mejor servicio a la ciudadanía en este aspecto. Bueno, pues hemos platicado esta noche con el comandante de la División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Héctor Castelán Torres. ¿Algo más para terminar, así brevemente, que le quiera dejar muy claro a los que nos ven y nos escuchan esta noche sobre este mismo tema, por supuesto? Claro que sí, no tengan miedo a contestar los números telefónicos, sobre todo aprendamos a escuchar. Y cuando empiecen con las amenazas o que tienen privado de la libertad a nuestros hijos o algún familiar o que no lo ubicamos, colgar, reportar inmediatamente al 089-911. Con gusto nosotros los asesoramos y los apoyamos y nosotros hacemos un descarte. Le decimos, ¿saben qué? No es una situación real, sino es una extorsión telefónica. El 97% de las llamadas telefónicas de extorsión son inocuas, son inofensivas. Es más, ni siquiera están cerca de ustedes. Claro. Entonces, comandante, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por esta valiosa información. Sí, estamos a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches.